Hermanos, hermanas, sean bienvenidos al Centro Bíblico. Si me hacen favor de ponerse de pie, vamos a dar inicio a nuestro servicio del día de hoy. Me da gusto verlo a cada uno de ustedes. Si me acompañan a Salmos 27, vamos a dar inicio con la lectura de este salmo del versículo 1 al versículo 6. Lo vamos a leer de manera alternada. Voy a empezar en el versículo 1 y ustedes en 2, y así le vamos a hacer. Dice el versículo 1, hermanos: El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? ¿Ustedes? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. ¿Todos? Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Amén. Después de leer un pasaje tan bonito, ¿cómo no vamos a querer alabar al Señor? Es una promesa que a cada uno de nosotros que puso su confianza en Jesús, ¿por qué habremos de temer? Esa es una promesa que a veces se nos olvida porque enfrentamos tantas cosas en este mundo, hermanos, pero recordemos esa promesa, que no tenemos que temer cuando nuestro Señor, nuestro Padre, que murió por nosotros, mandó a su Hijo Jesús a hacerlo. Él nos ha perdonado y nos ha dado esa vida eterna al creer en Él. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por este día. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos. Señor, te agradecemos por este edificio que nos has proveído para reunirnos, para estudiar de tu palabra y para alabarte. Señor, gracias por la vida, gracias por el aire que respiramos, que también es por tu propia gracia y misericordia. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos provees. Padre, la más grande de ellas que ha sido tu Hijo Jesús, el morir por nosotros. Señor, que nunca nos olvide lo tan difícil que es ese sacrificio y que tú lo hiciste por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Señor, te agradecemos y el día de hoy te queremos alabar con corazones rendidos ante ti, con corazones humildes. Y Señor, te pido que protejas a cada uno de las personas que vienen en camino. Y te pido todo esto y te agradezco en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando estoy desesperado, tu mano
espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Dile a la persona que tienes a un lado, dale la bienvenida y dile, nuestro Dios todo lo hace bien. Amén. Salga de su lugar, hermano, y vaya a salude a una persona que no haya venido con usted y diga, nuestro Dios todo lo hace bien.
Oren conmigo, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido. Señor, gracias por la misericordia y el privilegio que nos das de cantarte. Señor, te pongo en las manos la vida de cada una de las personas que están aquí. Señor, que sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Señor, usa al pastor Cristian, Señor, para que tú hables a través de él en su sermón. Padre, sabemos que todo lo que vamos a aprender va a ser directo de la palabra y no de las ideas de un hombre, sino de las buenas nuevas que son de tu Hijo Jesús. Señor, te agradecemos por la vida de él y te agradezco por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, les animo a que abran la palabra
central de este pasaje, y quiero que vayan a su hojita, se las puse en su hojita, y era recordar a la iglesia de Esmirna que Jesús estaba al tanto de su sufrimiento, su pobreza y su persecución, y también animarles a mantenerse fieles ante las pruebas para recibir la corona de la vida. El mensaje de hoy, mis hermanos, está bosquejado de la siguiente manera. Vamos a ver 6 puntos el día de hoy y vamos a ver quién era el destinatario, a quién le habían escrito esta carta, quién era el remitente, quién había enviado esta carta, también el elogio o la alabanza en este caso, mis hermanos. ¿Qué le dice Jesús a estas personas de la iglesia de Esmirna? También cuál era el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Esmirna, vamos a ir viéndolo más adelante. También cómo Dios les anima a estas personas, cuál es el ánimo que Jesús le da a esta iglesia. Y por último, vamos a ver la promesa que encontramos en este precioso pasaje. Bueno, vamos a ir con el punto número 1, mis hermanos, y es que esta carta iba dirigida para la iglesia de Esmirna. Algo que el pastor Martín nos estuvo enseñando la semana pasada, y quiero que vayamos a ver esto, era la situación espiritual de estas personas en las iglesias. Si recuerdan, eran 7 iglesias y las podemos ver. Atrás es la iglesia de Esmirna, para que vayan llenando sus hojitas. La iglesia de Esmirna. Podemos ver 7 iglesias, mis hermanos, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Habían 2 iglesias, mis hermanos, que estaban en un peligro inminente. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a irles estudiando poco a poco. Pero la iglesia de Éfeso, que fue la que estudiamos la semana pasada, y la iglesia de la Odisea, que vamos a estudiar más adelante, eran iglesias que estaban en grave peligro y también que Dios les llama la atención duramente a estas iglesias. Hoy me toca a mí y es el privilegio para mí poder compartir acerca de una iglesia en la que Dios no tiene nada malo que decir de ellos. Y es una iglesia que estaba en excelente estado espiritual. Eso es lo que nosotros como iglesia quisiéramos también estar, ¿no? En un estado excelente espiritual. También está la iglesia de Pérgamo, Tiatira y Sardis, que estaban en un punto regular en su vida espiritual. Y esto lo pueden ver más adelante en el pasaje, en los capítulos de Apocalipsis. Así que vamos a ver quién era el remitente, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, en el versículo 8, la parte B dice, este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Ahora, ¿quién era que había enviado esta carta? Vimos primeramente que estaba enviado a la iglesia de Esmirna, pero quien habían mandado esta carta era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y Él no dice, yo Jesucristo, sino que es muy interesante como dice, este es el mensaje de aquel que es el primero y que es el último. En pocas palabras, el eterno, el Dios verdadero, el que no tiene principio ni tiene fin. Pero aquí dice que es el primero y que es el último. Con Jesús es con quien comienza la historia, mis hermanos, y con quien terminará la historia. No era nada más ni nada menos que el autor de la vida quien había enviado esta carta a esta preciosa iglesia llamada Esmirna. Así que viene esta carta y el remitente es aquel que es el primero y que también es el último. Ahora, interesantemente, Jesús no nos dice aquí, yo soy Dios, pero nosotros sabemos que Dios es el principio y que Dios es lo último. Él está al inicio y Él está al final de la historia. Jesucristo es Dios mismo. Y podemos ver eso, mis hermanos, en Isaías 44, versículo 6. Y me gustaría que todos lo leyéramos juntos y dice así. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Y todos juntos, yo soy el primero, no hay otro Dios. Aquí era Dios, Jehová, hablando acerca de sí mismo. Pero aquí Jesús toma ese título de primero y último y lo aplica a sí mismo. ¿Qué nos deja ver esta parte? Que Jesús, aún sin decir yo soy Dios, nos está diciendo yo soy el primero,
y yo soy el último. Jesús, creemos nosotros, porque la palabra de Dios nos dice, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. No solamente en este capítulo en Isaías, sino que también más adelante, en el versículo 12 del capítulo 48 de Isaías, dice esto y leámoslo todos juntos. Escúchame, oh familia de Jacob, Israel mi escogido, yo soy Dios, el primero y el último. Aquí podemos ver a Jehová Dios hablando y diciendo, yo soy el primero y yo soy el último. Y Jesús en Apocalipsis no tiene ningún problema en llamarse a sí mismo Dios, como el primero y como el último. A Él le pertenece este título, mis hermanos. Por eso es tan importante saber de quién venía esta carta, porque no es cualquier carta. Y cuando leemos la palabra Esmirna, podemos decir, bueno, esta era una iglesia del Nuevo Testamento y esto pasó hace 2000 años. ¿No tiene relevancia para mi vida? Bueno, la verdad es que toda palabra de Dios es útil para enseñarnos, mis hermanos. Y esa carta, aunque no dice el centro bíblico, también va dirigida para el centro bíblico, en Baton Rouge, Luisiana. Así que toma esta carta, mi hermano, como algo que Dios escribió directamente para ti. Ahora, Jesús aquí, nosotros sabemos y creemos que nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Y aquí Jesús dice también en este mismo pasaje, en el versículo 8b, dice, yo soy el primero y el último que estuvo muerto, pero que ahora vive. Mis hermanos, esa palabra, el que estuvo muerto, pero ahora vive, debería de llenarnos de mucho ánimo a nosotros. Porque nosotros el día de hoy estamos todos aquí reunidos, alabando a un Dios que no solamente murió, sino que también resucitó y está vivo a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. No es cualquier persona a la que nosotros adoramos, a la que nosotros cantamos y que escribió esta carta, mis hermanos. Ahora, siguiendo con nuestro segundo punto, vamos a ver cuál es la alabanza que Dios tiene para esta iglesia. Como les había dicho, habían 2 iglesias que estaban en estado espiritual excelente y Esmirna era una de ellas. ¿Te imaginas que el día de mañana que Cristo regrese y estemos delante de nuestro Dios, Él no tenga nada malo que decir de nosotros? Tal vez no estamos ahorita en ese punto, pero es a lo que nosotros apuntamos. Que digan, Gael pertenecía al centro bíblico, no tengo nada malo que decir de él. Tal vez Michelle tenga mucho malo que decir de Gael. No se crea. Pero Dios, que no tenga nada malo que decir de nosotros, mis hermanos. Eso es a lo que nosotros apuntamos. Así que Juan, en esta carta hay algo muy interesante que Juan le deja ver a estas personas. Y es Dios a través de Juan escribiéndole a esta iglesia. Y me llama mucho la atención porque Jesús les dice, yo sé qué es lo que estás pasando, Esmirna. Y vamos al versículo 9 y dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora, mis hermanos, esto es algo precioso que Jesús le dice a la iglesia. Y Jesús sabe, mis hermanos, absolutamente todo lo que nosotros estamos pasando. Jesús sabía, pueden ir llenando sus hojitas, Jesús sabía de la pobreza y del sufrimiento de Esmirna. Ahora, Jesús no se enfoca en decirle, yo sé de tu sufrimiento y pues es lo que te tocó y ya, supéralo. Jesús se identifica con esta iglesia. Jesús, que es el varón de dolores, que sufrió todo lo que nosotros nunca pudiéramos haber sufrido. Jesús se identifica con esta iglesia y le dice, Esmirna, yo sé de tu pobreza y yo también sé de tu sufrimiento. Ahora, Jesús no solamente se queda ahí, sino que Jesús también ve más allá de las circunstancias de la pobreza de Esmirna y les recuerda que ellos son ricos. Ahora, ¿por qué Jesús dice que ellos eran pobres, pero a la vez les dice que ellos eran ricos? Bueno, las personas de Esmirna no solamente eran pobres monetariamente hablando, sino que también ellos estaban recibiendo persecución en ese momento. Muchas veces, y eso es algo que podemos ver a través de la palabra de Dios, que no es como que la Biblia dice que si eres cristiano vas a ser pobre toda tu vida. Yo he conocido personas muy ricas
que son cristianas. Riqueza no significa más cercanía con Dios y pobreza no significa tampoco más cercanía con Dios. Pero a los cristianos muy a menudo, los cristianos bíblicos, muchas veces pasan muchas dificultades y dificultades para ellos muchas veces son dificultades económicas. Bueno, la iglesia de Esmirna estaba pasando dificultades económicas y Jesús les dice, Esmirna, yo sé qué es lo que estás sufriendo. Yo conozco de tu sufrimiento. Ahora, pudiéramos decir, bueno, Jesús les hubiera animado y decirles, bueno, Esmirna, por ahora vas a estar sufriendo económicamente, pero yo te voy a dar más dinero más adelante, si tú permaneces fiel. O yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. No, Jesús no estaba haciendo una promesa de provisión en esta parte. Jesús les estaba reafirmando la identidad que ellos tenían en Jesucristo. Y les dice, pero ustedes son ricos. Ahora, vemos lo que el Pablo le dice a los Efesios en Efesios 4, versículo 8. Y dice así, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí ven que no está hablando acerca de riquezas económicas, riquezas materiales? Aquí Pablo les está diciendo a los efesios, ustedes son ricos en Cristo. Y esto es el mismo mensaje que Juan le estaba diciendo a estas personas en Esmirna. Están pasando dificultades económicas, pero esa no es tu identidad, iglesia. ¿Cuántos de ustedes, no levanten su mano, están hoy pasando por necesidades económicas? La verdad es que yo les confieso que yo sí. Soy pobre, mis hermanos. Creo que muchos de aquí no podemos decir, yo soy rico. No sé, tal vez te has escondido bien. No te hemos conocido esa parte. Pero podemos decir, mis hermanos, que tal vez estamos pasando dificultades económicas el día de hoy. Mis hermanos, Jesús sabe de tus dificultades económicas. A Jesús le importa tus dificultades económicas. No son tu identidad las dificultades que estás pasando, pero muchas veces sí pesa bastante. A veces sientes que por no tener ciertas cosas, esto o lo otro, porque otras personas tienen más que tú, muchas veces tú te sientes menos, porque a veces olvidas quién eres en Jesucristo. Bueno, Jesús vio que era preciso decirle a esta iglesia, tú eres rica, Esmirna. No tal vez económicamente, pero sí espiritualmente. Ahora, no solamente Esmirna estaba pasando dificultades económicas, sino que también estaba sufriendo persecución, mis hermanos. Veamos el problema ahora en Esmirna. El problema era que estaban pasando pobreza, pero no era el mayor ataque que Esmirna tenía. El mayor ataque que Esmirna tenía, mis hermanos, era que había una sinagoga de Satanás ubicada en medio de ellos y que estaba persiguiéndolos. Ahora, Jesús también sabía de este problema, mis hermanos. Y vemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí podemos ver esa parte. Jesús sabía de la pobreza y les anima. Pero Jesús no solamente sabía eso. Él dice, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Jesús conocía, mis hermanos, a estas personas. Jesús sabía, Jesús no era ajeno de lo que esta iglesia estaba pasando. Así que Jesús les dice, yo sé de la sinagoga de Satanás, de los que se decían ser judíos y no lo eran. Ahora, ¿quiénes eran estos judíos que estaban aquí atacando a estas personas y las estaban persiguiendo? Bueno, hasta el día de hoy, ¿sabías que estas personas siguen existiendo el día de hoy, mis hermanos? Son estas personas que presentan un evangelio equivocado diciendo que tú tienes que portarte bien, que tú tienes que cumplir todos los mandamientos del Antiguo Testamento para poder llegar a ser hijo de Dios. Estas personas son lo que hoy se conoce mucho como los judaizantes. Son personas que creen que porque tú te portes bien, tú vas a llegar al cielo. Pero mis hermanos, nosotros que creemos en Jesucristo, estamos bajo la gracia y no necesitamos compartir que necesitamos cumplir tal o tal cosa para llegar al cielo. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Ahora, Jesús no se mide
Y Jesús llama directamente a estas personas sinagoga de Satanás. Una sinagoga, mis hermanos, era lo que tal vez hoy se conozca como una reunión, como una iglesia, como una congregación. Bueno, Jesús llama a estas personas no iglesia, no sinagoga de Dios, sino sinagoga de Satanás. ¿Te imaginas que Dios te llame de esa forma? Que en el lugar en donde tú te reúnas diga, esa es una sinagoga de Satanás. Bueno, Jesús no anda maquillando las cosas. Jesús no se anda por las ramas, como decimos por ahí. Jesús llama directamente a estas personas que se le oponían a la iglesia de Esmirna, sinagoga de Satanás. Y tristemente, mis hermanos, hay muchas personas por allá afuera que se llaman iglesia, pero son nidos de serpientes, mis hermanos. Son una sinagoga de Satanás. Y no hay que tener miedo de llamarles como son. Son sinagoga de Satanás. Cualquier iglesia, entre comillas, que presente algo más o le añada algo a Cristo que la palabra de Dios no diga, mis hermanos, eso es una sinagoga de Satanás y debes huir de esas iglesias. Muchos de nosotros, por experiencia y conocido a varios de los que están el día de hoy aquí, hemos salido de iglesias en donde se nos ha herido en el pasado. Tal vez tú estás el día de hoy aquí, muchas veces vienes y tú piensas, bueno, voy a darle una oportunidad a esta iglesia porque me ha pasado muchas cosas en el pasado y no quiero que me vuelva a pasar. Muchos de nosotros tal vez muchos de ustedes, tal vez están el día de hoy aquí con temor de darle una oportunidad a la iglesia. Mi hermano, lamento mucho que te haya pasado cosas malas en el pasado con la iglesia, pero la iglesia no es Dios. La iglesia no es Jesús. Muchas veces, incluso en las iglesias más sanas, podemos llegar a ser usados por Satanás si andamos en la carne, mis hermanos. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado de no lastimar a otros. Pero en cuanto a esta iglesia, a este lugar, Jesús la llama sinagoga de Satanás porque iban en contra del mensaje de Jesucristo. Ahora, vamos a ir viendo, mis hermanos, cuál es el ánimo que Dios le da a esta iglesia en Esmirna. Jesús les dice, yo sé de tu pobreza, yo sé de tu sufrimiento, pero aquí es donde viene el ánimo para la iglesia en Esmirna. Y vamos a ir al versículo 10 y dice así, no tengas miedo de lo que estás, a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Ahora, mis hermanos, ¿qué podemos ver en este pasaje? El llamado que Dios le hace a esta iglesia en Esmirna. Dios, Jesús, no le dice a la iglesia, sé que eres pobre, pero vas a ser rica más adelante. Yo te voy a dar finanzas más adelante. La pobreza que tienes ahora se va a acabar en cierto momento. No, Jesús aquí le dice a la iglesia, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. No solamente estaban sufriendo económicamente y persecución, sino que estaban a punto de sufrir algo más adelante. Y les dice, no tengas miedo. Esto es algo muy importante, mis hermanos, porque en la vida cristiana, en el mundo ya sufres, pero en la vida cristiana el sufrimiento es parte de nosotros, mis hermanos. Cristo no nos llama a sufrir, pero identificarte con Cristo muchas veces es causa de sufrimiento en nuestra vida. Jesús le anima a esta iglesia y le dice, no tengas miedo, Esmirna, de lo que estás a punto de sufrir. Aquí podemos ver una advertencia de parte de Jesús para la iglesia. Les dice, no tengas miedo, iglesia. Yo estoy contigo. Podemos ver implícitamente este pasaje. Lo que estás a punto de sufrir, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Ahora, es interesante porque no es la primera vez que Jesús le dice a la gente, no tengas miedo. Cuando le dice a sus discípulos, no tengas miedo. No sé si recuerdan en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 27. Y Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente les dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa?
Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y me encanta esta parte. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Mis hermanos, esto era para los discípulos en el tiempo de Jesucristo, pero esto también es para Adriana. Esto también es para Sujei, para Yamilet, para Jessica, para Dani, para todos nosotros el día de hoy aquí, que estamos el día de hoy aquí. No te preocupes por la vida. ¿Qué significa eso? ¿Deja de trabajar, Gael, porque el dinero te va a caer del cielo? No. También la palabra de Dios nos dice, el que no trabaje, ¿qué dice? Que no coma. Hay que trabajar, mis hermanos, pero lo que este pasaje nos está diciendo es que eso no llene tu corazón, que eso no domine tu corazón. No te dejes dominar por el miedo o por el afán de cada día. Yo te amo, dice Jesús. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te da el pan de cada día. Ahora, esto es algo muy interesante y vamos a ver Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 7. Y esto es algo que muchas veces cambiamos el orden. Pablo en Filipenses le dice a la iglesia, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y le subrayé esto. La palabra de Dios nos dice, no se preocupen. ¿Por cuánto? ¿Por qué dice? Por nada. En cambio, oren por todo. Muchas veces, mis hermanos, hacemos lo contrario. No oramos por nada y nos preocupamos por todo. Y muchas veces, mis hermanos, estamos en ese afán de, es que a veces se siente como que necesito preocuparme hasta de más. Porque si yo no me preocupo, entonces ¿quién se va a preocupar? Si yo no me preocupo por cubrir mis gastos, ¿quién más se va a preocupar? Es verdad que tienes que trabajar para pagar los biles, pero aquí el Padre, a través de Pablo, nos dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y esa es otra parte preciosa. Dice, díganle a Dios lo que necesitan. Esta semana, ¿cuántas veces fuiste en oración diciéndole a Dios, Señor, hoy necesito tal cosa? No ese tipo de oración que tú te levantas y dices, Señor, gracias por todo, cuídame de camino al trabajo, que llegue con bien y pues que sea lo que Dios quiera. No ese tipo de oraciones rapiditas, que estoy seguro que tal vez las has hecho, porque yo también las he hecho. A veces solo quiero llegar rápido al trabajo y hasta se me olvida darle gracias a Dios por ese momento que Dios me dio vida. Y empiezo a preocuparme por todo y a no decirle a Dios lo que necesito. Bueno, esta es una invitación, mis hermanos, en donde Dios le dice a los filipenses, no se preocupen por nada, oren por todo. ¿Oras tú por todo, mi hermano? La verdad es que no. Muchas veces no oramos por todo, mis hermanos. A veces estamos, más que todo, quejándonos por todo. Si nos diera un versículo que dijera, quéjense por todo, ese sí lo obedeceríamos. Ya lo obedecemos, aunque no está en la Biblia. Así somos muchas veces, mis hermanos. Nos quejamos por todo, no oramos por nada y estamos en constante ansiedad delante de nuestro Dios. Escuché una vez una frase que me dolió bastante porque a veces soy alguien que tiende mucho a tener mucha ansiedad porque me gusta controlarlo todo. Qué feo se escucha eso, pero sí. Cada detallito de la vida, de lo que me pasa en el día, quiero saber incluso a qué horas voy a salir de una casa y a qué horas voy a entrar a la otra. Y es raro que a veces llegue o que a veces me tardo en llegar y a veces ando estresado y digo, ¿y qué va a pensar este señor que yo le dije a las 10:30 y son las 10:32? 10:35 de la mañana y yo no he llegado, yo le dije a las 10:30 y a veces ni siquiera está la gente esperándome. Pero como yo di palabra, yo quiero llegar a esa hora y me empiezo a estresar por todo en vez de confiar en Dios, en vez de darle gracias a Dios porque llegué a esa casa. A veces así somos, mis hermanos, ansiosos por todo, preocupados por todo, pero no oramos por nada. Si ese es tu caso, no quiero condenarte, mi hermano, pero quiero animarte a que confíes en Dios, que ores por todo, mis hermanos, que ores por todo, mi hermano, perdón. Dice, y denle gracias.
Muchas veces somos más quejumbrosos que agradecidos. Por eso muchas veces estamos tan desanimados, estamos tan faltos de contentamiento. Cuando no somos agradecidos, también somos envidiosos. Porque cuando tú no cuentas tus bendiciones, empiezas a contar las bendiciones del otro y empiezas a compararte. ¿Por qué Luis tiene más que yo? ¿Por qué Gael toca mejor que yo? No es verdad. No se cree. ¿Por qué? ¿Por qué la otra persona tiene más dones que yo? ¿Por qué la otra persona tiene mejor carro que yo? ¿Por qué se ve como que a esa persona Dios la bendice más que a mí? Bueno, tal vez es porque tú no eres agradecido. ¿No has contado todas las bendiciones que tienes en Cristo? Si las contara ahorita, mis hermanos, creo que no tendría tiempo para acabar toda la noche. Dios te ha dado toda bendición en Cristo. Eres su hijo, eres su coheredero. Jesús te llama su hermano. Eres heredero de la vida eterna. Jesús está intercediendo por ti en este momento. Tienes una iglesia. No sé cómo llegaste el día de hoy, tal vez andas en ride, pero pudiste llegar el día de hoy aquí. Estás sentado el día de hoy aquí, no estás postrado en una cama. Todas esas son bendiciones, mis hermanos. Tienes salud, tienes familia, tienes amigos. ¿Qué más tienes? Si las empiezas a contar, mi hermano, estás en sobreabundancia. Estás más que bendecido. ¿Hay alguna razón por la cual dar gracias? Creo que hay muchas razones por las cuales dar gracias, mis hermanos. Ahora, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Dice, pongan algunas de sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Dice algunas o todas? Todas. Todas, mi hermano. El aprendizaje de tu pequeño, el tiempo familiar, el trabajo, tu esposo, tu esposa, aunque te caiga mal a veces. Agradece por esa persona, mi hermano, que Dios te ha regalado. Dios te bendice y quiere que pongas todas tus preocupaciones y ansiedades. Preocupaciones y ansiedades parecen lo mismo, mis hermanos, pero son diferentes. Ponlas en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. A veces necesito pensar más en eso, mis hermanos. Dios cuida de mí. Él cuida de mí. Yo le importo. Él me ha proveído. ¿Cuántos años tienes tú de vida? Yo tengo 30. Gael creo que tiene 21, 22 años. Gael, Michelle, todos los que estamos el día de hoy aquí, tenemos más de 20 años. Los que están pequeños aquí tienen más de 10, 11 años, 12. Años en los que tú deberías de medir cuán fiel ha sido el Señor contigo. La verdad es que conmigo 30 años. Toda mi vida ha sido fiel del Señor conmigo. Toda tu vida ha sido fiel contigo el Señor. Cuenta más tus bendiciones que tus preocupaciones, hermanos. ¿Qué nos dice este pasaje, mis hermanos? Es que debemos de confiar en Dios. Esta es la confianza que debemos de tener en Él, que Él nos cuida. Ahora, volviendo a la carta de Esmirna, el Señor le advierte a Esmirna de que iba a ser perseguida, pero le dice por cuánto tiempo iba a ser perseguida. ¿Y cuántos días dice aquí? 10 días. Muchas personas, y eso estaba leyendo en comentarios y dije yo, ¿qué significa 10 días? Bueno, 10 días significa 10 días. No hay una interpretación especial en ese tiempo. Pero estaba leyendo y dicen otras personas que tal vez eran 10 pruebas que Esmirna iba a pasar a lo largo de la prueba, que iba a ser probada. Pero yo creo que 10 días aquí significan 10 días. Un periodo de tiempo. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Es que las pruebas, aunque vamos a ser probados, es temporal. Y pueden llenar su hojita ahí. Las pruebas son temporales, mis hermanos. Tal vez el día de hoy tú estás pasando alguna prueba y tú dices, Señor, ya van 8, ya van 9, Señor, ya va un mes con esta prueba. Señor, un año en esta prueba. Señor, parece que no se va a acabar esta situación en mi vida.
Les confieso y les abro mi corazón, mis hermanos, yo sí he estado en ese punto. En cuanto a mi salud, tengo 9 años luchando con mi salud, mis hermanos. Y a veces yo quisiera abrazar al Señor y decirle, Señor, lo único que tengo en medio del dolor es a ti. Pero muchas veces sí me gana el sufrimiento. Sí me gana el dolor de no saber cómo lidiar con el dolor. Y a veces le digo, Señor, ¿serán 10 años? A la iglesia tal vez le dijiste 10 días, pero a mí me estás diciendo 10 años. Señor, tal vez será toda la vida que yo voy a estar luchando con esto. Pero algo que sí nos dice el pasaje es que será temporal. No todo sufrimiento dura para siempre. Hay una hermana, no es broma, no voy a decir eso. La hermana Shakira, dicen por ahí. Dice una canción, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. No es versículo bíblico. Mis hermanos, pero nosotros vamos a ser sanados o sí o sí. Y tú dirás, ¿cómo así? Porque hay muchas personas que mueren de cáncer tal vez, mueren que están enfermas de alguna u otra enfermedad. Pero mis hermanos, un día sí vamos a ser sanados. Cuando Jesucristo venga por nosotros. Cuando nos dé un cuerpo glorificado. Esa es la verdad que yo quisiera abrazar todos los días, pero la verdad es que a veces se me olvida, mis hermanos. Cuando estoy en medio del dolor, se me olvida que Dios me ama, que la prueba sí es temporal, porque en la eternidad sí voy a estar con Él. Así que dura, tal vez hasta que muera, pero el Señor está conmigo, mis hermanos. Eso me llena muchísimo de ánimo. Otra cosa, ¿cuál era la razón por la que esta iglesia estaba siendo probada, mis hermanos? Dice así, sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. La razón, mis hermanos, es para ser fieles. ¿No te habías dado cuenta de eso tal vez en la enfermedad que estás pasando o en la prueba que estás pasando, tal vez económica? Que lo que Dios está probando es tu fidelidad. Dios está probando cuán fieles podemos permanecer en medio de la prueba, mi hermano. Así que te animo el día de hoy a que tú le digas al Señor, Señor, sí estoy sufriendo, pero yo sé que hay una razón por la cual estoy sufriendo y es para permanecer fiel. Nuestro Dios nos promete, y le prometía a la iglesia de Esmirna, darle la corona de la vida. Ahora, algo muy interesante es que Jesús le dice a esta iglesia, si permaneces fiel, incluso aunque te enfrentes a la muerte. Pudieras decir, ¿qué ánimo es ese? ¿Cómo le vas a decir, Jesús? Aunque te maten, ¿tienes que confiar en mí? ¿Tienes que permanecer fiel? Bueno, mis hermanos, no es nuevo el que al cristianismo, los persigan, a los cristianos los persigan desde los tiempos de Jesucristo. Si persiguieron a nuestro Señor Jesucristo y lo crucificaron en una cruz, ¿cuánto más a nosotros, mis hermanos? Miren lo que decía Job en capítulo 13, versículo 15, dice, eso es algo muy interesante, que no me he atrevido a decir a Dios esto, y no lo digo todos los días, pero es algo que deberíamos de decir muy a menudo, rindiéndonos a Dios. Job le dijo a Dios, he aquí, aunque Él me mate, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Aunque Dios te mate, Dios es fiel en tus pruebas. Dios es digno de que tú puedas permanecerle fiel a Él, porque Él es fiel con nosotros, mis hermanos. Aunque Él nos matare, sabemos de que si despertamos después de la muerte, ¿a dónde estaremos? Si has confiado en Cristo, vas a estar con Él. Así que para nosotros el morir es ganancia. Miren lo que dice Salmo 116, 15. Pueden leerlo conmigo, dice así. Estimada es a los ojos de Jehová, ¿qué? La muerte de los santos. Las personas que mueren en Cristo son estimadas delante de Dios. Ahora, como les decía anteriormente, el sufrimiento y las pruebas son parte de la vida cristiana.
Pero Jesús está con nosotros y nos llama a que permanezcamos fiel, a permanecer fiel, mis hermanos. Por último, vemos la promesa en este pasaje. Y dice en el versículo 11, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y aquí es la promesa. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Quiénes son esas personas que serán vencedores en aquel día, mis hermanos? Todos los creyentes. ¿Y qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5? Primero, todos los creyentes, mis hermanos. Si tú eres creyente el día de hoy, que estás el día de hoy aquí, y has confiado en Jesucristo, obviamente eres creyente, tú eres el vencedor del que habla este mensaje en Esmirna. Tú eres el que heredará la vida eterna y no sufrirás daño de la segunda muerte. El pastor Martín nos compartía este pasaje y lo dejé exactamente como él nos lo compartió en Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5, y dice así: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de la maldad, y logramos esa victoria por medio de hacer cosas buenas. ¿Dice así? ¿Verdad que no? Dice por medio de nuestra fe. Y ahora, ¿quién puede ganar esta victoria contra el mundo? Esta batalla, perdón. Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, tengo unas preguntas para la iglesia el día de hoy. Esto es algo que me pegó bastante mientras estaba preparando este mensaje. Y es, ¿has olvidado tus riquezas espirituales en Cristo debido a tus dificultades económicas y pruebas actuales, mi hermano? ¿Qué verdades acerca de la protección de Dios para tu vida necesitas abrazar el día de hoy? No quiero que ignores el hecho de que a Jesús le importa lo que estás pasando. Pero, ¿está girando todo alrededor de tu prueba? ¿Estás pensando que lo que estás pasando el día de hoy te define como persona? ¿Te define como cristiano? Mi hermano, si estás el día de hoy ahí, te animo a que recuerdes tu identidad en Cristo. Tú eres rico en Cristo. Repitan conmigo, yo soy rico. Ahora hagan un meme de eso. No le vayan a cortar y que digan que yo dije, el pastor nos puso a decir que somos ricos. Somos ricos en Cristo. Solamente en Cristo, mis hermanos. Otra parte para la iglesia el día de hoy es que Jesús anima a la iglesia de Esmirna a permanecer fiel y a no tener miedo a sufrir por Él. ¿Estás sufriendo persecución tal vez el día de hoy? ¿En el trabajo? ¿Tal vez en tu escuela? ¿En el mundo? ¿Estás siendo rechazado por las personas allá afuera que no son cristianas? Te animo a que el día de hoy recuerdes que Dios te llama a permanecer fiel, no en tus fuerzas. Es fácil cuando haces las cosas en tus fuerzas cansarte. Es fácil cansarte y darte por vencido. Confía en Cristo, que Él te da las fuerzas. Ahora, quiero que a la persona que está el día de hoy aquí, no te conozco, pero tú sabes a quién le estoy hablando el día de hoy. El Señor te ha compartido a través de su palabra el mensaje a permanecer fiel. Pero si estás el día de hoy aquí, tú no puedes cumplir este mandato. Y es raro que te lo diga, pero si estás el día de hoy aquí y no has confiado en Cristo, esto no es para ti. El llamado a permanecer fiel no es para ti. El llamado para ti es arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Solamente en Él puedes encontrar vida eterna y no sufrir daño de la segunda muerte, que Apocalipsis nos deja ver que la segunda muerte es el infierno. Ahora, quiero leerles Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, antes de hacerte esta pregunta a ti que estás el día de hoy aquí, que no has confiado en Cristo. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la parte que quiero que prestes atención. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si estás el día de hoy aquí y no has confiado en Cristo, tristemente esto es tu futuro. Si mueres el día de hoy y no has confiado en Cristo, esto es lo que pasará con tu vida. Esto es lo que pasará con tu alma. Serás lanzado al fuego eterno. Sufrirás la segunda muerte. Así que te animo el día de hoy, si estás el día de hoy aquí y no has confiado en Cristo, confía en Él. ¿Por qué sufrir tú la muerte cuando Jesús ya sufrió la muerte por ti? Y tengo esta pregunta para ti el día de hoy. Y si Jesús ya sufrió la muerte por ti, ¿por qué sufrirla tú? ¿Por qué no confiar en ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz y ser salvado de la muerte segunda? Te animo el día de hoy a que pongas tu confianza en Jesucristo. Y a la iglesia, espero que esta palabra les haya sido de ánimo y que apuntemos a que esta iglesia sea una iglesia como Esmirna. Una iglesia que a pesar de las pruebas se mantenga fiel, mis hermanos. A pesar del sufrimiento se mantenga fiel. Les animo a que se pongan de pie y vamos a orar delante de nuestro Dios, mis hermanos. Te invito a inclinar tu rostro y orar delante de nuestro Dios. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos anima en todo momento. Señor, que nos confronta con nuestras preocupaciones, con nuestras ansiedades. Pero, Padre, no nos confrontas en una manera en que nos quieras dejar avergonzados, Señor, por lo que estamos luchando, sino que, por el contrario, nos animas en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, Señor. Nos recuerdas que estás con nosotros, que estás en cuidado de nosotros y que seguirás cuidándonos, Señor, hasta que tú venga por nosotros o partamos de este mundo, Señor. Padre, te agradezco por cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí. Señor, te necesitamos en todo momento. Y Padre, queremos darte la gloria en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tribulaciones. Señor, en medio incluso de nuestra pobreza económica, que Señor, tal vez muchos de nosotros estamos pasando por esa situación el día de hoy. Qué bueno es recordar que tú no eres indiferente a nosotros, que a ti te importa, Señor, lo que estamos sufriendo y que también, Padre, tú nos provees todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a no preocuparnos por nada y a orar por todo, Señor. Que muchas veces hacemos lo contrario, Señor, y no te glorificamos de esa forma. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón por nuestras ansiedades que muchas veces, Señor, dominan nuestra vida. Padre, muchas veces pensamos que son nuestra identidad y olvidamos quiénes somos en Jesucristo. Pero, Padre, hoy recordamos, tu Espíritu Santo nos recuerda y nos hace abrazar, Señor, esa verdad de que somos ricos en Jesucristo debido a lo que Él hizo por nosotros. Padre, también te pido especialmente por aquellas personas que están entre nosotros el día de hoy, aquellos hombres y mujeres, Señor, que tú trajiste el día de hoy y que ellos saben que no han confiado en ti, Señor. Padre, convéncelos con tu palabra, que tu Espíritu Santo los selle el día de hoy, Señor, y que les dé la salvación. Padre, que se rindan el día de hoy, que no salgan de aquí como vinieron, Padre, que rindan su vida y que confíen en la obra perfecta de Jesucristo, para no sufrir la segunda muerte, Señor, que es el infierno. Te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la misma manera que están, hermanos, acompañen a